días, queridos emboscados. Hoy tenemos una visita de lujo en la emboscadura. Es ni más ni menos que el mejor amigo de mi padre. Muchos ya le conoceréis porque ha participado en varios homenajes y es Manolo Sáenz de Heredia. Gracias por venir, Manolo. Encantado. Bueno, me consta que acabas de cumplir 80 años. Sí, en noviembre. Pues me viene a la cabeza y que no te dé mal fario, pero esa es la edad a la que falleció mi padre. Ya. 80 años. ¿Te parece que falleció pronto o bien, no es una vida? Me pareció que murió cuando le tocaba, por tal como era su vida y cómo se había desarrollado en los últimos tiempos, y viendo su salud, sus pequeños problemas de salud y todo eso, pues bueno, le tocaba, pero es una perogrullada, porque eso nos pasa a todos, que nos vamos cuando nos toca. Desde luego. A mí me sorprendió incluso que viviera tanto, porque por desgracia mi madre, que a priori era más sana y se habría mantenido más a salvo de los excesos, falleció con 71, Cristina. Ya, bueno. Eso son ya lotería. Sí, claro. A mí también la madre de mi hijo Juan, Ana Macaya, murió muy joven. ¿Con qué edad? Pues no lo sé. Por ahí, menos. 60 y algo. 65, algo. Eso también fue un cáncer. Bueno, no vamos a empezar esta entrevista con la muerte, sino que es un detalle casual. Lo importante es que Manolo viene de vez en cuando por Madrid y se me ocurrió quedar con él porque Manolo alberga, como nadie, muchísima información de mi padre. De hecho, esto que tenemos aquí, que voy a enseñar a la cámara, con su amabilidad habitual, Manolo nos ha preparado un poco la relación epistolar que tenía con mi padre. Aquí hay cartas y cartas y cartas y cartas. Todavía no sabemos qué haremos con ellas. Seguramente busquemos la otra parte de la carta. Pero cuando me lo diste, Manolo, me comentaste que venía a ser del 65 al 79. No, 65 al 71. Sí, 72, 73. Bueno, según cómo se mire. Pues, en realidad las primeras sí son del 60 y más o menos por allí, por el 69. Antes del 69 yo vivía en Madrid, como tu padre. Y entonces no nos escribíamos porque vivíamos a 500 metros o menos. Pero yo en el 69 fui destinado ya a Guatemala y a partir de allí ya tuvimos pues mucha correspondencia. Después de ir a Guatemala yo me fui destinado a Múnich y también desde ahí se mantuvo la correspondencia. Y la correspondencia duró hasta que nos juntamos otra vez físicamente en Ibiza. Es que tu padre ya estaba en Ibiza y yo aparecí por allí ya el año 74. Entonces, nuestra correspondencia por escrito, pues termina más o menos en el año 74, principios del 75, con algunas excepciones, que pues por diversas razones. Yo me acuerdo de una vez que le escribí una carta cuando estaba en la cárcel para decirle que yo sentía mucho que los demás estuviésemos tomando el sol cuando a él lo tenían a la sombra. Pero bueno, básicamente nuestra correspondencia termina en el año 75. Se entiende, porque bueno, Manolo no lo ha dicho, pero se habrá colegido, él es diplomático de profesión y corrígeme, Manolo, pero ahí hay algo que os une a ti y a mi padre. Un poco sois protagonistas de la revolución sexual, sin que suene grandilocuente. Bueno, o la liberación de hacer el amor y no la guerra. Yo no diría lo de protagonista, somos simples usuarios. Usuarios. De la liberación sexual. Pero aquí de Madrid emigrasteis algunos a Ibiza, dejando buenos trabajos, porque me consta que mi padre trabajaba en el Instituto de Crédito Oficial, encargado de la fusión de empresas, y tú estabas destinado en Guatemala y luego en Múnich. Y decidís los dos aparcar esos trabajos aparentemente estables y aparentemente muy
deseables, porque muy buena posición, y mi padre se jactaba de decir, nos fuimos a ir a vivir de lo que los demás tiraban. Un poco de vagabundo. No, yo creo que él era un exagerado patológico, eso lo sabemos tú y yo. Bueno. Pero sin luz y agua sí. Pero sí. Bueno, las casas en las que fuimos a vivir pues no tenían ni luz, ni luz. Ni luz corriente. Tenían electricidad. Ibais con quinqués, ¿no? Sí, íbamos al principio con quinqués. Con los quinqués pues, hemos vivido y trabajado muy a gusto. Durante bonita, años. ¿no? Es una luz bonita. Es una luz muy bonita, sobre todo en estas casas enjalbegadas, o sea, encaladas todas, muy, muy blancas y donde se reflejan las luces de una forma muy bonita. Pero bueno, era cosa de acostumbrarse, claro, te daban menos luz. ¿Y qué os llamaba a esa aventura, Manolo? ¿Qué os llamaba? No sé, eso tendrías que preguntárselo a su padre. En cuanto a mí, pues porque yo desde pequeño había querido ser diplomático. Cuando nos preguntaban a mi hermano y a mí, pues ¿qué queréis ser de mayores? Pues mi hermano decía, pues lo que se decían los niños en aquella época, pues yo guerrero del antifaz, yo cowboy, yo no sé, y yo decía, yo diplomático. Ya lo tenías tan claro. Sí. Y bueno, precisamente por eso después estudié, hice la carrera, hice Derecho con la sola intención de presentarme a las oposiciones. Ingresé muy joven, a los 23 años había ingresado. ¿A los 23? Sí. ¡Qué pasada! Y luego pues salí fuera y ya llegó un momento en que algo me dijo, hay otras cosas en la vida que tú tienes que probar, o que deberías probar, que te den otros vientos. Y bueno, me habría que me diesen otros vientos. Y entonces fue cuando decidí, primero había decidido irme a Asturias, pero luego al final, como estaba tu padre en Ibiza, y eso me convenció, y fue cuando me fui a Ibiza, a que me dieran esos vientos, pensando que cuando se acabasen, pues volvería al redil. Pero lo malo es que en ello sigo, no he vuelto al redil. Seguís de excedencia, tanto tú como mi padre. Bueno, yo ahora ya estoy jubilado. Estáis jubilados. Os pedisteis una excedencia porque me imagino que vuestros padres no les haría mucha gracia el asunto. No les sentó bien. ¿No? Yo me imagino que tengo un hijo diplomático y se me va a vivir a Ibiza, a una casa sin luz eléctrica ni agua corriente, a que le den unos vientos. No les costó, fue duro para ellos. Y tengo también cartas con ellos sobre esta tesitura. Vale. Pero viajemos al pasado un momento. La primera vez que ves a mi padre, el otro día lo comentábamos, no es en Ibiza, es en el Colegio de los Rosales, ¿verdad? Sí. Os encontráis ahí, pero en cursos diferentes, por lo visto. Bueno, al principio no, estábamos en el mismo curso el primer año, pero tu padre hizo 2 cursos en uno porque venía retrasado de estudios de Brasil, entonces no estaba correspondiente a su edad. Y hizo 2 cursos en uno y ya se incorporó a lo que le correspondía por su edad. O sea que juntos estuvimos solo un curso. Ahí mostró un poco ya su capacidad de estudio, ¿no? Al hacerse 2 cursos en uno. Sí, no era muy difícil, pero bueno. Llamaba la atención mi padre porque yo no conozco a ese Antonio de 15, 20 años. Cuéntame, Manolo, un poco cómo... Si llamaba la atención, sí, pues era como cuando era mayor también. ¿Sí? Tenía una personalidad muy fuerte, muy atractiva. Y luego tenía otras cosas de las que se hablaba muy poco, y no sé por qué se habla tan poco. Es que tu padre, por lo que tenía muy buen sentido del humor, era un gran humorista. Sí. Era un humorista. Y yo 2 cosas he destacado con todas estas necrológicas y tal. Una es que fue siempre muy amigo de sus amigos. O sea, veneró a la amistad. Y de lo que yo me privilegié, básicamente. Y la otra, que era muy gracioso, que realmente se reía uno mucho con él. Yo he pasado muchas horas con él y me he reído muchísimo. Y nos hemos reído juntos muchísimo. Es que, bueno, esa personalidad que él tenía era como
un poco, pues esa personalidad que llamaba la atención por su sentido del humor, también se notaba ya esa rebeldía que traía mi padre, porque él contaba que fue un shock para él pasar de las playas de Copacabana jugando a la pelota y viendo a mujeres en tanga, a llegar a la España franquista de color gris, nacional católica. Esto fue un trauma para él. Ya, a mí nunca me ha dicho semejante cosa. No. A mí me dio la impresión de que se adaptó bastante bien. Bueno, yo creo que iba por ahí. Entre otras cosas, porque él traía esa experiencia exótica que también le ayudaba en su relación con los amigos o los conocidos, los compañeros de colegio. Y siempre era, pues porque los demás, pues más o menos habían seguido la misma línea en aquel colegio, además, que era muy específico, pero él representaba contaba historias tropicales. Sí. O sea, sí, en eso fue muy popular, en eso. Pero ya te digo, yo ya perdí mucho el contacto con él cuando él pasó de curso. 2 años por encima, 1 año. No, 1 año. Un año. ¿Y ahí perdisteis el contacto, aunque estabais en el mismo colegio? El contacto no, siempre mantuvimos el contacto. Sí, pero ya no tan intenso. No, ya no tan intenso, y después tampoco en la universidad. En la universidad, entre otras cosas, como yo no iba nunca, pues... claro, porque estudió Derecho mi padre también, sí, igual que tú, en la misma facultad. Sí. Exacto. Y no... Claro, él empezó 1 año antes, claro, y terminó 1 año antes. Vale. ¿Y tú estuviste con Sabater, por ejemplo? Bueno, con Sabater, sé que yo conocía a Sabater, pero nunca... Estaban ahí enfrente en la Facultad de Filosofía y Derecho, sí, la Complutense. Sí, ahí estaba Sabater, pero yo con él tuve muy poco contacto. ¿Y no ibas a la universidad también, me has dicho? Iba bastante poco a clase y eso, porque en realidad me había hecho la idea de que yo quería tener el título para después presentarme a las oposiciones. Entonces, en realidad, había muchas asignaturas de Derecho que no me interesaban. Me interesaba mucho el Derecho Internacional, pero no me interesaba nada el Derecho Administrativo. Entonces, pues eso era simplemente aprobarlo y pasar para llegar al final. Yo al final incluso quise hacer 2 cursos en uno, pero no me dejaron porque era demasiado joven. Cuando terminé la universidad a los 21 años y lo hubiese terminado a los 20 si me hubiesen dejado. Pero... Yo creo que un diplomático de 23 años, a día de hoy, no hay. No, hay mucha más competencia. Fue un récord. Fuiste récord, ¿no? Pues no sé si un récord absoluto, pero no había muchos antecedentes. ¿Y esta determinación tuya por la diplomacia venía ancestralmente? Venía de que mi padre era diplomático. Vale. No lo puedo negar. Vale. Y que yo había vivido pues como hijo de diplomático desde pequeñito. Vale, y aquí digo yo también a cámara que su hijo es diplomático también, o sea, sois una familia de diplomáticos. Y mi hermana. ¿Y tu hermana? Y mi hermano. ¿Y tu hermano? Bueno. Ya que más que una familia parece un vicio. Un clan. Porque luego también tienes otro hermano que fue cineasta, ¿no? Si no me equivoco. No. ¿Es tu tío? Es mi tío. Vale. Mi tío y mi primo. Tu tío y tu primo, que son los Sáenz Heredia. Pero como ellos dicen, son la parte divertida de la familia. Yo pertenezco a la parte aburrida, a la que son pues, o diplomáticos, o ingenieros, y estos son los cachondos. Bueno. O sea, son muy simpáticos todos. Esa rama de los Sáenz Heredia son simpáticos. ¿Porque hacían comedias o westerns? Bueno, pues que mi primo hace unas comedias absurdas, con las que creo que se forra, pero pues por ejemplo una con Chiquito de la Calzada en el Oeste, sí, cosas de ese tipo, y ha hecho mucha publicidad, y como te digo es una persona muy agradable, hace mucho que no lo veo. A mí a ver cuál era la película. Me suena una con Martes y 13, ¿puede ser? Es posible. También, ¿no? Aquí huele a muerto. Esa película es... No, el que era más famoso era su tío. Ajá.
tío José Luis, el que hizo, entre otras cosas, una película muy famosa llamada Raza. 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 Que no sé si has oído hablar de Raza, pues es muy famosa porque el guión lo escribió Franco. O por lo menos teóricamente lo escribió Franco. Y era una historia, pues eso, de buenos y malos. Raza, que parece. Dirigió José Luis Aderella, que era un director pues muy reconocido por sus colegas y todo eso. Luego, claro, solo le ha quedado la fama de facha, pero era un magnífico director. ¿Y quién? Yo creo que que hizo películas, incluso firmó películas que había hecho Buñuel, porque Buñuel no podía firmarlas y esas. Por la censura. Sí. Claro. Esto de que Franco sea guionista es la primera vez que lo he oído en mi vida. Bueno, sí, dicen que lo escribió, pero seguro que al final lo escribiría mi tío, porque Franco debe escribir. Pero bueno, era su idea de exaltación. Y Manolo, ¿no crees un poco? Yo lo veo en perspectiva, yo soy mucho más joven, soy una generación después, pero estando vosotros en Madrid, en un buen colegio, unas familias acomodadas, porque mi abuelo trabajaba ya en Radio Nacional, ¿no? Era un periodista bastante conocido, Román Escotado. Sí. Y lo que os mueve a iros a Ibiza, más que el sexo que hemos dicho antes, es ese viento de libertad, por así decirlo, ¿no? Queríais libertad, buscabais libertad. Sí, buscábamos a ver qué caía. Sí. Yo no he sido muy dado a afirmaciones así solemnoides, como por la libertad, por lo que me he limitado, como te digo, a ser usuario. Sí, usuario de la libertad. Usuario de la libertad. Y entonces, pues agradezco a los que más que usuarios, han sido luchadores por la libertad, la verdad, y les estoy muy agradecido. A mi padre yo, en alguna entrevista que me han hecho, le he llamado el esclavo de la libertad, así, un poco oxímoron, ¿no? Pero es cierto que mi padre también, si hubiera que encasillarle, podría ser el filósofo de la libertad, ¿no? Así como Hegel es el filósofo de las ideas, pues a los filósofos se les puede juntar con algo. Mi padre el concepto de libertad lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Sí. Incluso la perdió. Ahí en Ibiza. Incluso la perdió, sí. Ahora hablaremos de ello. Porque realmente tú fuiste con tu mujer también a Ibiza. Yo fui con mi mujer, pero poquito después ya nos separamos. Igual que mi padre también. Sí. Llegó con mi madre y estuvo un poquito, vamos, que las chicas, las mujeres no, o seguían el paso o el ritmo. Bueno, a veces iban más deprisa. A veces iban más deprisa. Te voy a contar algo que espero que te saque una sonrisa, como me la sacó a mí. Yo una vez le pregunté a mi padre, pero él decía, si no me hubiera pasado tanto tiempo sacudiendo camas, habría sido mucho más inteligente y mucho más productivo. Sí, eso lo decía. Eso lo decía. Y ya, un día no ejercía. Le pregunté así, pero padre, ¿podemos hacer una estimación más o menos numérica de cuántos contactos bíblicos has tenido con mujeres? Dijo, no sé, hijo, ¿cómo se te ocurre preguntarme esto? Dije, al tuntum, pues no sé, imagínate a lo mejor 500 contactos, padre, has podido estar con medio millar de mujeres, de ligues. Y me miró fijamente y me dijo, hijo, creo que es una estimación muy conservadora. ¿Realmente era así, Manolo? O sea... Pues no sé, me resulta difícil cuantificarlo. Luego estuvo con muchas. Hasta 3 en un día. Me decía que era más fácil a veces fornicar que hablar. En aquella Ibiza de los años 70, ¿no? Pues es verdad, sí. Es verdad. Quiero decir, se fornicaba mucho, porque había gente muy guapa además. Sí.
pero bueno, ya te digo que yo cuantificar eso tanto por lo que a él se refiere como por lo que a mí se refiere, pues no quisiera hacerlo. Pues. No te lo voy a pedir, Manolo. Yo te cuento lo que me dijo él, que me dejó sorprendido. Sí. Bueno, su padre ya se jactaba de que había estado con más de 1000 mujeres. ¿Qué me dices? ¿Román? Tu abuelo Román era un mujeriego empedernido. Anda, de ahí le viene. Que le dio a la pobre abuela. A mi abuela Dolores, pues claro. No era tan buena persona. Pero él era así, era muy mujeriego. Porque mi padre, cuando estuvo en Ibiza, ya lo hemos comentado, mi madre se volvió para Madrid y tu mujer, Ana, me imagino que también para Madrid. No, se quedó en Ibiza. Ah, se quedó en Ibiza, pero separados. Sí. Vale. En cambio, mi abuelo Román no estuvo ni en Ibiza ni tampoco se separó de Dolores hasta la muerte. Bueno, aparte del... Ay, qué pena es que por aquí pasan cantidad de ambulancias, cantidad de policías. Sí. Aparte de la libertad, aparte del sexo, aparte de la belleza de la gente, porque había gente interesante, gente con mucho estilo, pintores, como Esteban, ¿no? Como... y músicos también. Músicos, en plan Pink Floyd, estuvieron allí, Bad Company, ¿no? Frank Zappa. ¿Conociste alguno directamente? En su contacto con Amnesia, que alguno de ellos pasó por allí, pero... Bueno, pues has tocado la palabra fundamental, amnesia. Vamos a hablar de amnesia porque, queridos emboscados, no sé si sabéis, bueno, seguramente la mayoría lo conozcáis, que Manolo es cofundador de Amnesia con Antonio Escotado. Ellos fundaron Amnesia en lo que antiguamente, corrígeme, era un tablao flamenco. No. Bueno, había una... Nunca fue un tablao flamenco. No. Amnesia lo abrimos en una casa payesa. ¿Una casa payesa? Una casa payesa que habíamos comprado. Sí. Con 1 hectárea de terreno, más o menos. Y que yo sepa nunca fue un tablao flamenco. A mí mi padre algo me contó de que antes había algo que quitaron. Pues a lo mejor pero yo que me ocupé de todo el papeleo, digo que no, de ahí no se hablaba de un tablao. A lo mejor fue después. ¿A quién se le compró un tal? ¿Recuerdas a quién se la comprasteis? No me acuerdo cómo. Pino, puede ser, o algo así. No sé, era una señora. Una señora mayor, la propietaria. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero qué pasada, ¿no? 1 hectárea es mucho terreno para una discoteca. Pues sí. Es que era una discoteca un poco especial. ¿Por qué era especial, Manolo? Bueno, pues porque para empezar porque tenía 1 hectárea de terreno. Claro, y se utilizaba. Y luego por los principios que dictaban su gestión. Eso, o sea, por la gente que había. O sea, era una discoteca muy especial. O sea, concretamente no era una discoteca. ¿Cómo lo llamarías? Era un lugar donde olvidar. ¿Dónde olvidar? Por eso se llama Amnesia. Sí, contemos un poco la génesis del nombre, porque mi padre también me reconoció en vida que el mérito del nombre Amnesia es tuyo. Él lo que sugirió es el taller del olvido. Sí, eso decía. Pero bueno, yo me acuerdo que un día, caminando desde Baranita, desde San Carlos hacia mi casa, de repente me vino la palabra a la cabeza y me di cuenta de que amnesia, primero, quería decir lo que queríamos decir. Segundo, era corto, era una sola palabra. Y tercero, era una palabra que es igual en todos los idiomas que yo conocía. Sí, bueno. Y que por lo tanto pues, cumplía todos los requisitos sobradamente. Entonces, pues bueno, se lo dije a tu padre, se estuvo de acuerdo y ya está. Y ahí está. Él decía que había un bar en Ibiza, que me imagino que te acordarás, que se llamaba La Tierra. Sí. Y cerró La Tierra, ¿no? ¿O estuvisteis a la vez? Amnesia y La Tierra. Pues puede que coincidiésemos algún tiempo, pero no me acuerdo. Era como primero fue La Tierra y luego llegó Amnesia un poco a
a restituir el espíritu que había en la tierra. Ya, bueno. Era un bar, mi padre decía que era maravilloso. La tierra era, sobre todo tenía muy buena música, era un bar con muy buena música. ¿Música en vivo? Bueno, no. De vez en cuando caía, pero si no tenía música en muerto. Pero lo llevaba un alemán llamado Ferdi, que siempre tuvo una colección buenísima de música. Y luego, bueno, estaba ahí en Ibiza, luego la sustituyó o se le añadió una que se llamaba La Finca también. La Finca. Eran los, digamos, lugares de entretenimiento, de música. Y luego, pero luego había otras cosas, porque estaba Pachá ya existía. Ya existía Pachá. Ya existía. Ya existía, o sea, tiene más solera Pachá que Amnesia. Es más antiguo que más Amnesia. Antiguo. Sí. ¿Y qué tal os llevabais con los dueños de Pachá? Bien. Bien, ellos nunca vieron en Amnesia ningún peligro de competencia. O sea, Ricardo, que es un profesional, pues vio que aquello era pues un juguete. Yo como un juguete. Tenías razón. Mi padre a mí me comentó que lo quería, una de las cosas era pues un poco para la revolución sexual y también para música en vivo. Sí. Y él tocaba incluso, hay fotos de mi padre con la guitarra y unas melenas por aquí. Tocaba bien, tu padre. Y hacía shows por la noche, o como tenía una banda, cuéntame un poco, porque eso no desconozco todo. No, bueno, siempre tu padre tocaba la guitarra desde jovencito. Sí, la española. A mí me regaló una guitarra, me acuerdo, porque estaba empeñado en que yo tocase la guitarra. Pero yo hice algunos intentos, pero más bien solo conseguía porrearla un poco. Todavía la tengo, la guitarra. Sí. Y bueno, por eso digamos. Sí, no, en que la motivación de que mi padre participaba en los shows. No, pasaba una cosa, en Amnesia había un montón de músicos, pero que ya eran músicos de rock. Sí. Es decir, que necesitaban electricidad para ir a ver. Claro. Y entonces, eso no había. Entonces no tenían donde tocar. Y entonces le digo, vamos a coger un sitio y ahí donde puedan tocar música en vivo. Y es verdad que la casa que compramos tampoco tenía electricidad. ¿Y cómo lo hacíais, Manuel? Pues mira, te lo voy a contar. Lo hacíamos gracias a los buenos oficios de una serrería que había contigua, llamada Maderas Planels. Maderas Planels. Planels, que sigue. Uy, pues me acuerdo, hay un tal Mariano Planels. Sí, bueno, don Mariano Planels, el dueño de la serrería, tuvo la amabilidad de dejarnos tirar un cable y enchufar en su sistema. Sí. Y digo amabilidad y debería decir temeridad, porque claro, nosotros le metíamos más caña de lo que estaba poniendo y saltaban los plomos. Sí, saltaban con facilidad. Y dejaban hacernos con la caseta del electricista para poder poner unos más fuertes y tal. Para subir la potencia. Fue una locura, porque era una serrería. ¿Una serrería? Y ahora ahí se enchufaban 2 guitarras, un bajo, varios micros, claro, las luces. Exacto. Y se irían los plomos, claro. Qué bueno. Se iba y entonces le decía yo, pues ahora vamos a ponerlo en sistema acústico. Y aquí se tocaba la guitarra, se cantaba, etcétera, etcétera. Cuando se iba la luz. Otra cosa que, por ejemplo, Amnesia no tuvo nunca es una pista de baile. No había pista de baile, así propiamente dicha. Porque yo me empeñé en que no quería una pista de baile, que si quería bailar, que bailase debajo del algarrobo, que no había ningún problema. Y para eso teníais 1 hectárea. Sí. Exacto. Pero bueno, ese era mi criterio, que no fue el que prevaleció. Pero es curioso, si una discoteca sin pista de baile ad hoc. Con 1 hectárea. Me hubiera encantado conocerlo, Manolo, la verdad. Sí. Cuéntame, porque creo que fue un éxito que os superó a vosotros mismos las expectativas en la inauguración, que hay un cuadro muy bonito, que cuando editemos este vídeo lo pondremos, aparece en el libro Mi Ibiza Privada. Me contaba mi padre que se colapsó la carretera, que bueno. Sí, el día de la inauguración tuvimos mucho éxito, sí. ¿Recuerdas el día de la inauguración? Sí, me acuerdo muy bien.
Dime, ¿qué También me acuerdo de juntar a varios de los amigos que estaban allí con nosotros y que nos habían ayudado a hacer aquello y decirles, chicos, esto es un éxito, pero no tenemos que dejarnos vencer por el éxito, ¿no? Esto es una cosa, es una experiencia musical. Y recuerdo que les dije eso. Y luego, pues bueno, pasó lo que pasó. ¿Eres 2 socios nada más? ¿O más? No, éramos más, porque para cuando lo abrimos necesitábamos dinero para comprar la casa y para arreglarlo, porque eso se necesitaba. Y entonces recurrimos a unos socios capitalistas. Siempre nos quedamos con el 51% de la propiedad. Vale. Y los otros con el 49%, y entonces aportaron dinero simplemente. Me contaba mi padre que fallecieron sus padres. Sí. Justo antes, ¿no? Y esa, bueno, falleció su madre. Falleció su madre, padre había muerto antes. Su padre había muerto antes y parte de la herencia la usó en Amnesia. Sí. Pero claro, no era suficiente y necesitasteis más socios. Claro. A uno de esos socios es al que se lo vendimos cuando la vendimos. Vale. ¿Quién era? Ginés Sánchez Rubio. Ginés. Sí que he oído su nombre. ¿Y Ginés qué hizo? ¿Mantuvo Amnesia? Mantuvo el nombre, pero no el espíritu. No el espíritu. No. El espíritu solo duró mientras estabais vosotros. Pues claro. ¿Sabes, Manolo, que yo fui con mi padre a Amnesia hace 10 años o así? Estaba él en Ibiza, que iba todos los veranos desde Madrid, y yo le decía siempre, venga, padre, vamos a ir a Amnesia, y él, que no, hijo, que no. Bueno, un día le convencí. Y imagínate, cuando se enteraron que iba Antonio Escotado, pues bajó el jefe, se abrieron las colas de gente, nos pasaron por un lugar preferente, nos subieron a la planta de arriba y nos sentaron en unas sillas, que lo que se conoce debía ser una zona VIP, porque unas chicas empezaron a darnos masajes en el cuello sin que les hubiésemos pedido nada. Un mago nos empezó a hacer como magia de cerca. Luego mi padre también comentaba que nos acercaron una bandeja con unos polvos que tenían pinta de alcaloide. Y bueno, mientras estábamos en aquella situación, mi padre me dijo, ven, hijo, ven, porque no estaba tan alta la música que no podíamos hablar. Y me dijo, hijo, yo he contribuido a hacer este infierno. Eso le pasa por haber ido. Claro. Yo, por ejemplo, no he ido nunca. Al lugar que has sido feliz no debes volver, ¿no? Yo no he pisado Amnesia desde que... ¿Te han invitado seguro? No me ha hecho caso. No te interesa, porque es que, claro, ahora no se parece en nada. No me interesa porque, para empezar, no me gusta la música que tocan. Y, hombre, me puede dar curiosidad las construcciones que hayan hecho por ahí, pero vamos. Mi padre lo llamaba el chunga chunga. Sí. O sea, también otro aspecto que le llamaba mucho la atención es que me decía, hijo, en mi época se bailaba con las piernas, ahora se baila con el antebrazo. Y claro, luego mi hermano Alejandro, que sabes que es DJ, me ha dicho, Jorge, eso tiene una explicación muy clara, que no hay sitio. No hay sitio, entonces están todos así y lo único que alcanzan es a mover el brazo. Pero creo que además es la meca del rico, o sea, creo que son 60 euros solo por entrar, sin consumición ni nada. Amnesia, sí. Ya. Me imagino que con vosotros sería entrada libre, ¿no? Sí, era es una de las razones de nuestra ruina. Fue parte de la ruina. Sí. Era entrada libre y cervezas a 15 pesetas. 15 pesetas. Sí, es verdad. Eso sí, se las servían dos mujeres guapísimas, pero bueno, aquello no podía durar. Yo me acuerdo, me ha enseñado fotos mi padre de Jones, que era una mujer de color muy grande. 206 kilos. 206 kilos. Bueno. De mujer, pero que 206 kilos que en movimiento era una delicia ver, o sea, se movía, bailaba fantástico. Qué gracia. Con 206 kilos se manejaba bien. Sí.
Y luego vi a otra mujer, al menos hay un libro de Ibiza muy bonito que me enseñó, que iba con los pechos descubiertos, unos Sí. pechos perfectos, vamos. Sí, esa es Mora. Mora. Mora, exacto. Una Mora. alemana. Una alemana. ¿Y ella hacía las veces de gogó o simplemente era No, estaban en la barra las dos. en la barra? Sí. ¿Pero con los pechos al aire? No, no No siempre. siempre, no, No siempre. Pero era una época muy nudista, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, teníamos problemas con las autoridades en las playas. Sí. Que iba a la Guardia Civil porque estaba prohibido bañarse desnudo en Ibiza. Sí. En teoría. Y la policía, la Guardia Civil llegaba y os decía, salid, que os vamos a multar. Y mi padre me contaba que os quedabais en el agua hasta que se cansaban y se iban. Eso es verdad. Posiblemente, sí. No sé la paciencia de la Guardia Civil hasta dónde llega. Y la hipotermia. Ante un desnudo. Pero sí lo he visto yo, sí, a la Guardia Civil increpando a una hermosa rubia que estaba en pelotas, la rubia dentro del agua y el Guardia Civil con su tricón y todo en la orilla, ¿no? Pero bueno, eran esos tiempos. Tiempos franquistas. Hubo que romper barreras allí. Porque ahora, hoy en día, una de las cosas que llama la atención de Ibiza es la facilidad para ver a las mujeres en topless, la verdad, en comparación con cualquier otra playa que yo haya visitado en mi vida, cualquier otra zona de playas. Bueno, en nuestro tiempo no iban en topless, iban totalmente, era integral. En todo eso. Integral. Iban y íbamos. Ibais. Sí, me contó también que por ahí andaba Ángel Nieto, ¿no? Ángel Nieto, pues tuvo... Sí, estaba en Ibiza. Bueno, ahí vivió y ahí murió. Allí murió. Nieto, era muy Respecto a Ibiza. al nudismo, me ha hecho gracia porque mi padre decía que estaba muy bien dotado y esto era algo que saltaba a la vista. Claro, al estar todos desnudos, pues ahí se veía un poco los atributos de cada uno. Ya. A ver, más cosas de amnesia, y ahora pasamos a otro tema, pero mi padre en su libro Mi Ibiza privada cuenta un poco las razones que le llevaron a ir a la isla. Me gustaría confirmar contigo, ¿es cierto que él estaba muy movido por conocer a la fraternidad del amor eterno? ¿No? Yo con él nunca he hablado de eso. Nunca. No. Pues el libro de Mi Ibiza privada va dedicado a uno de ellos. Sí. Y bueno, recordemos a la audiencia que esta organización, la Fraternidad del Amor Eterno, lo que se proponía era que la mayor parte de la población posible, probase LSD y LSD gratuito, el cual obtenían a través de la menta de hachís rojo libanés. Ya, no sé, sí. ¿no? Bueno, era una especie de hippies con pistolas. No sé, yo te digo, yo nunca he tenido contacto. Nunca llegaste a tener contacto con ella, ni siquiera recuerdo haber hablado con Antonio de ella. Para nada, he leído cosas y tal, pero nunca han despertado mi interés. O sea, comprendo que el LSD puede despertar mi interés, pero es otra cosa, digamos. ¿Qué tal? ¿Fue una época de mucha experimentación con drogas? Sí. Sí. Y principalmente, me imagino, pues, hachís, LSD, que eran los primeros butanitos, ¿no? Que se llamaban, que eran naranja, orange. Sí, bueno, circulaban por ahí. Nosotros, afortunadamente, no teníamos que recurrir a lo que había en la calle, porque nunca sabías lo que daban. Yo, ayer y hoy igual. Como Antonio había conocido y me había presentado a Albert Hoffman, o sea, al descubridor de la LSD. ¿Ya lo conocía entonces? Sí, bueno, lo conoció después, cuando yo estaba en Ibiza. Sí. Y a mí me lo presentó, pues eso, un poco después. ¿Sí? Entonces, a mí lo que usábamos era material de Hoffman. Como dicen los ingleses, right from the horse's mouth. Right from the horse's house. Mouth. Directamente desde la boca del caballo. Eso, viene de las carreras de caballos. Qué maravilla, claro, eso. Sí, entonces, porque, bueno, ya lo habrás comentado muchas veces con tu padre, el LSD no es una cosa para jugar. No. Hay que distinguirlo de lo que llaman un trippy.
bueno, básicamente es un poderoso instrumento de introspección. Hoffman os enviaría esto desde Suiza, ¿no? Desde su laboratorio, me imagino. Hoffman, bueno, esto es una cosa que hay que tratar con discreción. Sí. Pero bueno, Hoffman hace tiempo que murió también. Hace tiempo que falleció. No, a mí el otro día, al mirar las cartas... Esto es de la Fundación Albert Hoffman, lo encontré también entre apuntes de mi padre. Al mirar las cartas, sí, mi correspondencia en general, me encontré con una tarjeta de Hoffman que me había mandado, porque yo había ido a verle a Basilea. Fuiste a Basilea. Habíamos hablado en Basilea. Vale. Y entonces me escribió diciendo que agradable la visita, que había agradado, y de paso me adjuntaba 6 dosis de un magnífico antiinflamatorio. De tantas micras. Sí, sí. Y ahí tengo esa tarjeta donde venían las 6 cosas. Qué maravilla, ya no las tomamos hace tiempo, claro. Ya están vacías. Sí. Mi padre me enseñó otra reliquia de aquella época que me decía que se lo había regalado Hoffman, y créeme que no sé dónde está. Eran unas ampollas de psilocibina. No. En cristal, médicas. O sea, a nivel medicinal. No. Nunca las había visto yo así. He preparado. No. Ahora se usa mucho, sobre todo en minidosis. Es cosa del Silicon Valley y por ahí está muy de moda. Sí. No tiene nada que ver con esos viajes de introspección que os pegabais vosotros. ¿Cómo accedió mi padre Albert? ¿Te suena? ¿Te acuerdas? No lo sé, pero porque ambos estudiaban caminos parecidos. Pero Hoffman no vivía en Ibiza, ni pasó temporadas, a lo mejor, ni siquiera. Vivía en Basilea. Vivía en Basilea. Cerca de Basilea, trabajaba en Sandoz. Sí, laboratorio Sandoz. Sí. Y la relación con él, pues como estudiaban cosas parecidas, pues debieron establecer una relación epistolar. Antonio tuvo mucha relación con Hoffman, yo mucha menos. Yo te digo, me lo presentó Antonio, le fui a ver, saludamos, tenemos contacto, pero Antonio pues viajó con él, estuvo en conferencias y... ¿Viajó en qué sentido, Manolo? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí. Yo me acuerdo que con mucho cariño Albert le llamaba mi hijo adoptivo. Sí. Y él, yo creo que le llamaba mi padre adoptivo también. Tenía una relación paterno-filial muy bonita. Pues sí. Hoffman murió con 102 o 103 años. Sí. El LSD es lo más sano. El LSD alarga la vida, si nos atenemos a Hoffman. Bueno, pasemos a una última cosa de amnesia que cuenta mi padre en el libro, que yo me tronchaba de risa. Decían que ahí en la discoteca tenéis también una especie de parrilla o de barbacoa siempre encendida, y que en la casa tenía como 2 plantas y arriba había un despacho que ponía dirección. Ponía privado administración. Privado administración, vale. Y de ahí tenías la llave tuya. Lo que había en esa habitación era una cama muy grande y una caja fuerte. Ajá. Donde se guardaban pues esos productos muy solicitados. Sí. Y tal, eso es lo que había, el privado de administración. Vale. Sí, pero eso solo lo usábamos Antonio y yo. Claro. Sí. Y es cierto que había algo, un agujero o algo para tirar algún producto ilícito o alguna cosa a la parrilla directamente. Eso es lo que él decía. Eso no lo he oído yo. Había un agujero, pero no... había un agujero. Vale. Había un agujero que daba a la parte de abajo donde estaba todo. Claro. Bueno, para cerrar el tema de amnesia y con el humor que caracterizaba a mi padre también, decía que a veces os iban a visitar las autoridades, a fisgonear por ahí. Sí. Y bueno, como había gente tan guapa, también algunas sustancias de alta potencia, como acabamos de describir, estaban disponibles, pues que en más de una ocasión
le echaron en la copa a algún guardia civil o algún policía algo y claro, esta persona flipó en colores directamente. Eso tiene aspecto de ser una leyenda. Leyenda. Sí, mi Una padre era un leyenda. poco dado a esto. A tu padre no se le ocurriría hacer semejante, ¿No? que creo yo. Pues él me contó eso, ¿eh? No lo sé. De unos guardias civiles que vinieron como a No, increparos. alguien, a lo mejor algún gamberro de por ahí podría hacerlo, pero no, pero de guardias civiles yo tuve una experiencia, porque como aquello estaba a mi nombre además. Sí, Estaba tu nombre. Sí. Entonces apareció por ahí el comisario jefe o lo que fuese de la policía de San Antonio, porque eso dependía de San Antonio. Sí. Y me dijo, me citó en la comisaría. Y yo entré en la comisaría, y me recibió en su despacho y me dijo, a ver, ¿te gusta el chocolate? Y entonces yo le dije, no, sí, me encanta el chocolate, sobre todo con almendras. Y, anda ya, anda ya. Y entonces abre un cajón y saca un pocho de hachís así de este bol, así más o menos, y hace paf, tira encima de la mesa y dice, me refiero a esto. O sea, en dos palabras, a ver si me entiendes, si colaboráis, podéis seguir. Si no colaboraréis, os cerramos en 24 horas. Entonces yo, claro, le dije, hombre, yo colaboro, estoy deseando colaborar con las autoridades. O sea, pero claro, ¿cómo colaboro yo con las autoridades? Yo no sé cómo se hace esto, cómo es esto. Y dice usted que se fuma. Sí. Dice, anda ya, vente para acá. Y volvemos a Amnesia. Y en Amnesia... claro, en Amnesia estaban pues debajo de un algarrobo unos, debajo de un almendro otros, debajo de la moneda, cada uno fumándose sus puerros. Y entonces iba el policía diciendo, mira, pues ese y ese otro se están fumando un puerro. Bien, le dice, pues muy bien, pues no se preocupe, que nosotros le avisaremos y tal. Oye, y no los volví a ver, nunca más. ¿Bien? Nunca más. O sea, ¿no colaborasteis con ellos? No, nada, no hicimos ningún caso. Dejaron de daros la murga. Sí. Qué bien. Y luego ya, en total, ¿cuánto tiempo estuvo mi padre en la isla? Porque él acaba desde que llega después de la excedencia de Vico hasta que acaba siendo arrestado. Sí, pero yo me pierdo con las fechas ahí, yo no sé. Yo te pongo alguna, creo que él lo detienen en el 82. Puede ser, 82, 83. 82, pues, y él llega a la isla, si yo llegué el 75, pues el 72, 73. Sí, por ahí, sí. 73. Porque al principio estuvo preso en el castillo, que lo llamaban así, Sí. Y luego ya de allí se cumplió la condena más adelante en Cuenca, en la península. Sí. Pero el periplo total pueden ser como unos 12, 13 años. Sí. Y el tuyo continúa, porque no te has movido de allí. Yo sigo. ¿Qué tiene Ibiza, Manolo, que os atrajo tanto? Bueno, pues porque es una isla muy bonita, tiene un clima magnífico, hemos tenido unas aventuras vitales importantes y tenemos una memoria ahí anclada. Y luego yo, en mi caso concretamente, luego tengo una casa muy bonita con la que estoy muy contento, le gusta mucho a mis hijos. No veo yo. Es la casa que tenías hace ya, Es la única que he tenido en mi vida. La única. ¿Hace cuánto la compraste, Manolo? Bueno, comprarla la compré en el 95. Vale, pero alquilarla... Del 74. Buah, del 74 al 2024. Van 50 años, ni más ni menos. Muy bien. ¿Y cómo recuerdas ese momento de la emboscada que le urden a mi padre la policía? Lo recuerdo mal porque borroso. Sí, no me acuerdo. Porque yo conocí a los que trincaron con él, o uno al marsellés, aquel. Sí, el corso. Alain. ¿Cómo se llamaba? Alain. Ya, no me acuerdo. Luego estaba su amigo el pirata. Sí. Pero yo estaba muy alejado de toda aquella historia. Sí. Y entonces, bueno, para mí, claro, fue una sorpresa como para tu padre. Claro. Y lo viví, pues bueno, pues con preocupación y con pena y viendo cómo se iba a desarrollar esto.
Me acuerdo que, claro, le fui a visitar a la cárcel donde estaba detenido. Convendría explicar a la audiencia que lo que se produjo fue un delito provocado actualmente. Sí, esa fue su posición. Sí. Pero, hombre, él no le condenaron por eso, o sea, no quiero decir, no le liberaron. No. Sí, la condena fue 2 años y 1 día. Ese día es el que le hizo ingresar en prisión. Claro, sí, para eso está. Y por lo que me contaba él, se podía demostrar que la policía había provocado el delito, digamos, por ejemplo, que es como si alguien un policía tira 500 euros al suelo, se esconde detrás de una columna, tú vas andando por la calle, te encuentras los 500 euros, los coges, sale el policía y te dice apropiación indebida y te multa. Esto hoy en la actualidad no es legal, es un delito provocado. Y creo que el abogado a mi padre le dijo, oye, tienes muchas posibilidades de ganarlo, Antonio, pero si lo ganas, atente a posibles consecuencias, porque la policía va a tener que reconocer que que provocó un delito, ¿no? Exacto. Y entonces yo creo que mi padre también en aquella época ya tenía mucho material reunido para la redacción de Historia General de las Drogas. Y dijo, esta es la mía. Esta es la mía. Y se pidió una celda de castigo, estuvo 1 año entero en Cuenca y salió con la trilogía de Historia General de las Drogas bajo el brazo y, como él decía, y con una posición acomodada que ya mantuvo hasta el final de sus días. Sí. ¿Eso te sorprendió a ti que fuera tan prolífico en la cárcel? ¿O era algo que no me sorprendió? No te sorprendió, nada, ¿no? Pero nada. Nada. Él me decía, el infierno son los demás, hijo. Por eso él pidió, la frase de Sartre, él pidió la celda de castigo voluntaria, porque ahí estaba a salvo de los presos y también le permitieron meter un ordenador, una guitarra, un ajedrez. Bueno, es que tuvo suerte, porque tuvo suerte. Era que el gobernador civil era un amigo. Sí, Yuyo, ¿verdad? Claro. Pero no te sorprendió la gesta, porque es algo como forma parte de su leyenda, ¿no? No creo que haya mucha gente que se haya escrito una trilogía en la cárcel. No, claro. No, pero a mí no me sorprendió, me pareció que era muy propio de él. Claro, porque le iban a abortar del cuerpo social. Esto era además cuando lo cogen preso, pues ya tiene todos sus hijos. Es un momento malísimo. Y claro, me acuerdo que me contaba que su tía Maruja, que no sé lo que será mía, pero mi tía abuela o algo así, le dijo, Antonio, ¿qué has hecho, por favor, con el apellido? ¡Qué desdoro para la familia! Y le dijo mi padre, tranquila, Maruja, que saldré rico y famoso. Y parece que algo, no tanto, pero sí que salió con cierta notoriedad. Sí. Y aprovechó el tiempo muy bien. Y te voy a confesar una cosa, Manolo, que no sé si lo sabes o si lo compartes, la opinión. Mi madre dijo siempre, mi madre, Cristina, a tu padre lo salvó la cárcel. Ya. ¿Qué opinas? Pues que probablemente tienes razón. Nunca sabes hasta qué punto llega, pero entiendo el concepto. Porque tenía enemigos, ¿no? Ya las cosas se habían salido un poco mal. Estaba llevando una vida para él demasiado muelle. Una vida muelle. Sí. No me extraña, ni me extrañó que tuviese problemas, que tuviese líos. Le acusaban de ser el jefe de la mafia hippie. Sí, bueno, sí. De cualquier cosa. Pero yo creo que tenía razón tu madre. Dentro de lo que... Sí. Pero vamos, sorprendente esto, de que te salve la cárcel. Bueno, habría que replantearlo. En vez de que lo salvó la cárcel, se salvó él utilizando la cárcel. Él se salvó utilizando la cárcel. Ya no, más adecuado. Porque si tienes un objetivo muy claro,
un lugar donde solo te bebes un botellín de cerveza, un paquete de tabaco. La verdad que se antoja un buen lugar para concentrarte, pero claro, cuando te enteras que te dan la comida por debajo de la puerta, no puedes salir al patio prácticamente. Y él me contaba que oía los alaridos de los compañeros de celda, que se daban cabezazos, porque nadie soporta una soledad así. Claro. No estaba solo, estaba con su trabajo. Estaba con su trabajo, desde luego. Él tenía mucha vida interior, mi padre, ¿no? El motivo por el que mi padre abandona la isla, deja ya de vivir allí. No, a mí me dijo una vez que me chocó, me dijo: Manolo, le he cogido manía a esta isla. Sí, O sea que también le afectó. Curioso. No era. Porque luego tiene sus debilidades. Se fue a morir allí, todos lo sabemos. Sí, no, luego recuperó, pero a mí me dijo eso. Sí, que le había cogido manía. Curioso. Y antes no lo hemos mencionado, Manolo, pero ¿por qué cerró Amnesia? No cerró Amnesia porque Amnesia no era sostenible. No era sostenible. No éramos millonarios. Amnesia, ya lo he contado 1000 veces, Amnesia lo que ocurrió es que, aparte de pequeños problemas de mala administración, luego Antonio se llevaba mal con el que se ocupaba de la intendencia allí también. Pero básicamente lo que pasó es que empezó a vivir a nuestra costa muchísima gente. O sea, porque estaban los que trabajaban ahí, de pronto aparecieron 2 sudafricanos, Andrew y Graham Rothschild, que venían huyendo para no hacer el servicio militar en Sudáfrica, que era la época del apartheid. Y eran muy altos, muy guapos, y uno rubio, otro moreno, y enseguida tuvieron unas novias, y las novias tenían hermanos, y los hermanos tenían un cuñado, y cuando nos quisimos dar cuenta, pues estaban viviendo en nuestra costa pues por lo menos 35 personas. Y en un sitio donde no cobrábamos entrada, donde las cervezas eran un poco menos que gratuitas y tal. Y pero ya en un momento que ya no podía sostenerse de ninguna de las maneras. ¿Os arruinasteis o antes de arruinaros decidisteis cerrar? Sí, exacto. Por los borrones que se empezaron a... Antes de arruinarnos o antes de cambiar de criterio, digamos. Y luego seguisteis en la Amnesia cuando lo cogió Ginés, ya no. Yo no volví, ya te digo, no he vuelto nunca, pero recibí una comunicación en un momento dado de Carlos Martorell, en la que invitándome a la reinauguración, y donde decía: Amnesia ha recuperado la memoria. Entonces yo vi aquello y dije: no os habéis enterado de nada. Y entonces me negué a ir y me sigo negando. Amnesia ha recuperado la memoria. Pues mi padre decía que tú y él os merecíais una estatua allí en Ibiza por lo que habíais hecho por la isla. Porque cuando llegasteis, eso era una tierra muy deprimida, para nada era la joya económica de la jet set que soy, sino que eran payeses de 1,5 metros, 1,60 metros, vestidos de negro, totalmente agrarios, y vosotros fuisteis un poco responsables, en parte, de ese cosmopolitismo que apareció en la isla, ¿no? Sí, no sé si en vez de responsables tendrías que decir culpables. Culpables, responsables. Bueno, es que no soy abogado, no es un carácter peyorativo. Que no podemos evitarlo tampoco. Sí, pero es un peyorativo bueno, Manolo. Sí. Hay una estatua del hippie en Ibiza, ¿verdad? Sí, hay una estatua así por el puerto. Por ahí. Sí, hay una estatua. Yo creo que os la deberían rediseñar y poneros a ti y a mi padre. Ya. Con las melenas que llevabais. A tu padre querían hacerle una ahí en la facultad, que no sé si se paró ese asunto. Ahí estamos. Os informo que yo sigo en contacto con la concejala de Cultura, pero con la burocracia nos hemos topado. Ya. Y desde que se aprueba hasta que se ejecuta,
Pues todavía está en el aire, Manolo. Yo lo sigo luchando, no se me ha olvidado. Pero está aprobado. Está aprobado por unanimidad, en pleno. Se tendría que ejecutarse. Pero no se ha hecho todavía el concurso para buscar. Claro. Aunque yo he encontrado ya la escultora y ahora si quieres te enseño los bocetos que ha hecho. Están muy bien, la verdad. Y ojalá la pongan en Ciudad Universitaria, aquí en Madrid. Pero yo creo que también merecería otra en Ibiza, o por lo menos una calle, o algún tipo de reconocimiento. Ya. Y bueno, ¿me quieres contar algo más que se me haya olvidado? O... Pues no, me ha sido muy agradable esta conversación. Y sabes que, te lo agradezco mucho, Manolo. No me gusta llamar la atención, digamos. Ya, la discreción en estado puro. Desapercibido. Sí, sí. Si yo tuviese que elegir entre uno de los superpoderes que hay en los cómics, creo que elegiría la invisibilidad. Porque básicamente lo que yo soy es un voyeur. Y un hedoísta, o sea, carezco de virtudes, solamente tengo vicios. Esa humildad tuya característica, porque mi padre no se consideraba voyeur. Él se consideraba. No, me lo decía, claro, hijo, yo nunca fui hippie, yo siempre fui un freak. Un freak. Él era freak, él no era hippie, y yo tampoco, no, jamás. Jamás, ni en la vestimenta, ni nada. ¿No? Escribí algunos poemas de exaltación de los hippies, pero vamos, visto desde fuera. Sí, yo nunca fui nada, yo simplemente era un diplomático excedente y ya está, era un bicho raro. Nunca me he querido adscribir a ningún... Creo. Ni vender estampitas en el... Hombre, salvo el Athletic de Bilbao en mi juventud. Ah, sí. Que era muy partidario, porque claro, yo soy de Bilbao. ¿Y sigues viendo el fútbol a veces? No. Sí. Últimamente estoy pesadísimo con el fútbol. ¿Ah, sí? Pues mi padre lo estaba también, acuérdate. Incluso leo, cosa que no hacía, antes veía partidos que me gustaban. Pero ahora incluso leo la clasificación en el periódico. Bueno. ¿Y no te animas a escribir? Como mi padre, que empezó a hacer crónicas. ¿A escribir de fútbol? Sí. No. De su querido Madrid. Es que él vio el maracanazo, él estuvo en... Sí. No, tu padre sabía de fútbol. Y jugaba también. Y jugaba así, pero ves ahí yo ya no. Yo en el colegio todavía, tu padre jugaba en el equipo del colegio. Y ya con esto terminamos. Íbamos a jugar a distintos sitios. Y yo siempre quise jugar en el equipo del colegio, pero nunca fui lo suficientemente bueno. Entonces yo acompañaba al equipo para ver los partidos y tal. Y de mí decían que me llevaban para dar sombra al botijo. Esa era tu función. Con eso podemos cerrar esta. Pues no me parece mejor manera de cerrarla. ¿Este libro, te acuerdas tú de cuándo lo tradujo mi padre? Lo hizo en la playa de Ibiza. Lo tradujo tu padre y yo. Tú también, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi nombre no salía. No figura. Estaba oculto. En esa época yo trabajaba y hice varias traducciones con tu padre porque las consiguió él y me lo daba él. Fue como yo empecé a traducir, gracias a él. Esta también, seguramente, ¿no? Memorias de una cantante alemana. Esa yo no la hice. Este no. Esta sí. Me consta. Pero esta sí, yo tengo fotos incluso de esto. Qué bueno. Traduciendo en la playa. Sí, que se nos ponía un corrillo alrededor y tal, ¿no? Me ha contado también que interviniste en la traducción del Leviatán. Sí, también, sí.